¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Mi gente hermosa, de Milán a París, Hande Erçel sorprende con su extrema delgadez y divide las redes sociales. Vamos a entrar más en contexto de esta noticia. Y bueno, la reina de las alfombras rojas, Hande Erçel, no descansa. Recién la vimos brillar en la Semana de la Moda en Milán y ahora ya anda desfilando estilo en París. Con los looks preparados por el estilista Inan Kirdemir, la actriz se convirtió nuevamente en el centro de atención, pero no precisamente por su outfit. Esta vez lo que encendió las alarmas en las redes fue su impactante delgadez. Sí, sus nuevas fotos dejaron a muchos con la boca abierta y el debate no tardó en explotar. ¿Está demasiado delgada o simplemente en su mejor momento fashionista? Y ojo, todo esto pasa apenas una semana después de su sonada ruptura con Hakan Sabancı. Recordemos que Hande llevaba casi 3 años de romance con él, ignorando todos los rumores de crisis, pero sorpresa, fue ella misma quien confirmó el final, eliminó todas las fotos juntos y hasta lo dejó de seguir en Instagram. Por su parte, Hakan tardó un poquito más en aceptar la realidad, pero unas semanitas después hizo lo mismo. Pero si pensabas que Hande iba a encerrarse en su casa a comer helado, no, se equivocaron. La actriz dejó claro que no hablará del tema y siguió con su vida adelante. En Milán hace poquito arrasó con un estilo coreano y en París volvió a hacer tendencia, aunque ahora no por el outfit que llevaba puesto, sino por un debate que gira en torno a su físico. Las redes se encuentran divididas. Algunos aplauden su nueva silueta, que luce más elegante que nunca, mientras que otros se preocupan porque sí está demasiado bajando de peso. Pero yo quiero saber qué opinan ustedes. Hande Erçel está marcando tendencia con un cambio de imagen o ya se está pasando de la raya con la delgadez. Déjenme sus opiniones ahí debajo. Pasemos de noticia, mi gente. Hablemos ahora de la serie Aşk ve Gözyaşı. El dúo soñado de Barış y Hande regresó a la pantalla con Aşk ve Gözyaşı, una de las apuestas más fuertes de ATV esta temporada, pero aunque los viernes prometían ser una noche estelar, la realidad es que la competencia está brutal. Se encuentra la serie Sorbete de Arándanos y Arca Sosa Clark, que sigue reinando después de muchos años, y nuestra novelita romántica que no ha alcanzado los números que esperaba. Ante esto, la periodista Birsen Altuntaş soltó la bomba. La producción decidió cambiar el capitán. El actual director Engin Erden deja el timón y a partir del episodio 5 será Çağatay Tuzon quien se sienta en la silla de director. Eso sí, aunque en Turquía los ratings no sean los mejores, en el extranjero la cosa está ardiendo. Las ventas internacionales de la serie van viento en popa. Pero la gran pregunta ahora es, ¿este cambio será suficiente para elevar el barco en Turquía? El cambio de director. Cada semana que pasa, los fans de Aşk ve Gözyaşı entran en pánico, los ratings no son alentadores y la serie parece perder fuerza frente a sus rivales. Y claro, la primera alarma que suena es la palabra final. Pero calma, pueblo, calma, que Birsen Altuntaş trajo paz a los corazones de todos. En respuesta a un espectador preocupado, la periodista aclaró que no hay planes de final por ahora de la serie y la razón sería porque en Turquía los números no despegan, pero en el extranjero la serie está siendo un golazo. Sí, señores, las ventas internacionales están salvando a Hande y Barış. En resumen, Aşk ve Gözyaşı sigue en pie, pero necesita urgentemente que los ratings turcos suban si no quieren depender únicamente del público de afuera. Y ahora la pregunta para ustedes, ¿creen que con el cambio del director los ratings suban o terminará siendo otra serie que vive más del extranjero que de su propia casa? Vamos a cambiar de noticia, mi gente hermosa. Ahora vamos con la actriz Senre Baysheli. En los últimos días, las redes sociales estaban que ardían, estaban en llama, en fuego, con un rumor inesperado, y es que Senre Baysheli y el rapero Block 3, que se llama en realidad Hakan Aydin, son pareja. Todo comenzó porque ambos compartieron fotos en su cuenta desde el mismo partido, Galatasaray bis Liverpool. Y claro, internet hizo lo mejor que sabe hacer, unir los puntos y gritar ¡nuevo romance a la vista! ¡Alarma! Pero calma, que la realidad es mucho menos
novelesca. Según fuentes cercanas, no hay absolutamente nada entre ellos. Las fotos desde ángulos parecidos fueron pura coincidencia y las imágenes del estadio no significa más que, bueno, los dos estaban disfrutando el mismo partido. Así que sí, amigos, el chipeo entre Senre y Block se queda en humo digital. Pero, pregunta para ustedes, ¿creen que de verdad fue coincidencia o piensan que ahí hay un fútbol amoroso escondido que todavía no quieren confesar? Recuerden que estos rumores no vienen solo por esa coincidencia, vienen más para atrás, porque yo se lo había comentado aquí en el canal, pero déjenme sus teorías por ahí debajo. Pero vamos a cambiar, mi gente, con una noticia triste, y es que tragedia en la farándula turca. Actor que lo vimos en series como Duy Beni, Muhteşem Yüzyıl, Kosen, sufrió un accidente gravísimo cuando un árbol cayó sobre él en Kartal debido a los fuertes vientos. Desde ese día, Yildiz permanece, señores, en cuidado intensivo. Wow, qué triste. 46 días en coma inducido, librando la batalla más dura de su vida. Un chico muy joven, con una vida completa por delante. En medio de la angustia surgieron críticas hacia sus compañeros actores, especialmente el elenco de la serie Duy Beni, a quienes muchos acusaron de darle la espalda. Pero su hermano salió a aclarar las cosas, reveló que los amigos y colegas del actor sí han estado a su lado, apoyando en silencio como debe de ser, y pidió a todos que no juzguen tan rápido. Y sí, señores, la gente es muy dada a señalar con facilidad y no se miran a ellos, le encantan estar... ¡Wow! La familia insiste en algo claro. Ahora lo único importante son las oraciones y las fuerzas positivas de los fans para que Ibrahim logre despertar y pasar esta prueba. Pero yo quiero saber qué opinan ustedes. ¿El silencio de los colegas famosos se malinterpreta o creen que deberían dar más muestras públicas de apoyo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Pero bueno, mientras tanto vamos a continuar con otras noticias mientras le deseamos pronta recuperación, ¿no?, a este actor. El cantante actor Özkan Deniz dejó a su público helado con su último concierto en Estambul. Mientras se despedía del escenario, soltó una frase que encendió todas las alarmas. La vida me está llegando a un lugar al que no quiero ir. Puede que no me vuelvan a ver si no llegamos a encontrarnos otra vez. Gracias por estar conmigo durante 30 años. Obviamente las redes explotaron. Fans preocupados, titulares dramáticos y miles preguntándose si estaba hablando de su retiro o de algo peor. Recordemos que Özkan no ha tenido fácil estos últimos años. Rompió con su hermano, tuvo fuertes disputas con su madre, con su hermana. Todo eso mezclado con acusaciones de herencias, líos familiares y chismes turbios alrededor de este actor. Vamos, trama que ni en sus propias novelas se había visto. Pero después de sembrar pánico, Özkan reapareció con un mensaje. Compartimos cientos de historias en estos 30 años, tenemos una biblioteca llena de recuerdos en común. El motivo de mi discurso de despedida por ahora me lo guardo, pero seguimos donde lo dejamos. Los espero en los próximos conciertos. Bueno, bebés, en resumen, Özkan no se retira y sus shows siguen en pie. Lo de la despedida fue más un momento de catarsis, vamos a decirlo, no un adiós definitivo. Pero ahora la pregunta para ustedes que no se puede quedar: ¿ustedes creen que Özkan está usando el drama para mantenernos enganchados o de verdad está pasando por un momento tan difícil que se le escapó esa frase? Yo sí pienso eso. Pero déjenme saber qué opinan ustedes, porque ustedes no tienen que pensar igual que yo. Nada, mi gente linda, hasta que voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como ven, cambiamos el escenario. Tenemos otro escenario. Este como que me gustó. Como que vamos a usar este para varios videos. Pero nada, los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. El link saben que siempre se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo. Y nos estaremos viendo en otro próximo. Suscríbanse y activan la campanita de notificaciones. No se están suscribiendo, señores, y así no van a estar al tanto de los próximos videos.